Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la comunicación. Durante la primera era, los primeros homínidos encontraron la forma de comunicarse a través de gritos, chillidos, gestos, señales corporales, mediante la creación de codificaciones propias para dar a conocer una idea o mensaje. Debido a que la comunicación era muy limitada, impedía que su cultura pudiera desarrollarse rápidamente. 900 a 40 años antes de Cristo, el habla y el lenguaje empiezan su origen. Se produce a la elaboración de herramientas, trabajos en piedra, se hizo que la cultura humana empiece a ser artística. Cuando el Cro-Magnon desarrolló el habla y el lenguaje, le dio una gran ventaja a la sociedad, ya que era capaz de planificar, cazar de forma coordinada, defenderse de los animales de una manera más eficiente y organizada. 30 millones antes de Cristo, la primera etapa fue la era de los signos y señales, que comenzó con el desarrollo de los primeros homínidos, quienes se comunicaban de forma similar a la de los animales más complejos de nuestra actualidad. 5000 años antes de Cristo se crean los primeros pictogramas e ideogramas que representan conceptos e ideas y actividades. La comunicación pictórica es un ejemplo clave dentro de esta era. 4000 años antes de Cristo aparece la rueda. 3500 años aproximadamente antes de Cristo comienza la era de la escritura, el alfabeto y sus fases. La escritura es uno de los mayores inventos de la humanidad. Esta surgió por la necesidad de las personas para expresar sus ideas, llevar la contabilidad de las actividades económicas y así tener una mayor organización. Las primeras manifestaciones de la escritura son de los sumerios en Mesopotamia. La más antigua consistía en una serie de marcas de tablas de piedra, luego de esta dando aparición al alfabeto, pasando por 4 fases previas. Fase mnemónica, precisamente con el objeto de conservar el recuerdo. Fase pictórica, también llamada icónica. En esta fase se implica un registro por medio de imágenes o iconos. Fase ideográfica, o también llamada simbólica, fue de los sistemas más complejos. Los signos más conocidos de estas características son los jeroglifos. Fase fonética. 3000 años antes de Cristo aparecen los papiros. Es una planta que tiene unos filamentos que sobrepuestos y prensados dan como consecuencia un soporte para escribir. En Egipto fue el gran productor, pasando posterior por Grecia e Italia. También los pergaminos se fabrican con pieles de carnero, cabra, ternera, ovejo. Podemos decir que tienen una durabilidad de siglos. 2500 años antes de Cristo, los egipcios utilizaban tintas negras y rojas y eran de buena calidad, pues los pictogramas de los papiros egipcios de esa época aún se conservan con un negro muy intenso. 2000 años antes de Cristo apareció el primer alfabeto en el antiguo Egipto. Representaba el lenguaje de los trabajadores semitas. 1700 años en Siria y Palestina surgió la primera forma de comunicación con símbolos individuales. 1300 años los indios americanos desarrollaron fogatas para comunicarse con señales de humo. 776 años aparecieron las palomas, quienes llevaban los mensajes. Esto ocurrió en Grecia. 550 años
apareció el primer servicio postal en Persia. Jinetes a caballo transportaban mensajes escritos. 1962 años, la piedra de Rosetta. Esta facilitó la clave para entender los jeroglifos. 105 años, se descubrió el papel en China. 800 años, fue inventada la pólvora, también en antigua China. Al igual que en China, 868 años, apareció el primer libro impreso, llamado Sutra del Diamante. 1440 se creó la imprenta Johannes Gutenberg. 1492 se descubre América. En 1600 se implementó el lenguaje de señas. Este fue distinto en cada país. En 1605 se presenta el primer periódico en Alemania. 1729 Septan Gray descubre que la electricidad puede ser transmitida. 1770 se crea el primer automóvil. 1807 Robert Fulton, inventor norteamericano, construye el barco a vapor. 1829 George Stephenson y su hijo construyeron la primera locomotora a vapor. En 1837 Samuel Morse inventa el código Morse y el telégrafo. En 1850 Louis Braille crea el sistema de puntos y relieves para personas ciegas para que ellas pudieran leer y escribir. En 1895 se da el nacimiento del cine en Francia. En 1896 los hermanos John y Charles Ericsson junto a Frank Lutkins diseñan el primer teléfono de disco. También en esta época aparece la radio. En 1902 aparece la primera señal transatlántica desde las ciudades de Cornwallis a Terranova. En 1927 se presencia la transmisión de televisión en Inglaterra. En 1937 John Atkinson desarrolla la primera computadora digital electrónica. En 1969 se da la primera red de computadora denominada ARPANET. En 1977, primer prototipo del teléfono celular. En 1989, nacimiento del Internet. En 1994 se crea el primer teléfono inteligente. En la actualidad, el uso de las redes sociales facilita el contacto con cualquier parte del planeta, el mismo que tenga internet. Es decir, que podemos conocer el mundo y a personas sin salir de nuestro hogar.